En el día de hoy vamos a dar inicio a la mesa redonda número 3, TICs, experiencias de uso en Triple L. En primer lugar, invitamos a pasar al licenciado Juan Carlos López García, de Eduteca, portal educativo de Colombia, quien va a desarrollar la ponencia denominada El desarrollo profesional, un proceso continuo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos López. Yo vengo de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, que tiene un portal llamado Eduteca, y nuestra misión es la de promover el mejoramiento o el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje en educación básica y media, educación escolar, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente tenemos proyectos piloto en los cuales probamos, testeamos las puestas en escena de intervenciones enriquecidas con TIC. Tenemos programas o planes de formación continua de maestros, básicamente desarrollo profesional docente, y tal vez lo que nos hace más visibles es el portal. Eduteca es una iniciativa que está desde junio del 2001 al aire continuamente, no hemos parado en ningún momento. Estas son más o menos algunas de las cifras que manejamos en el portal actualmente. En el panorama hispanoamericano, este es más o menos el ranking en el que nos encontramos de acuerdo al PageRank de Google, que nos da Google, que es una medida externa que nos parece bastante independiente, y en el posicionamiento de Alexa. Alexa iba un poquito arriba, abajo, de pronto subimos al quinto piso, después caemos al séptimo, al octavo, etcétera, etcétera, pero nos parece que es una buena medida. Bueno, para el día de hoy vengo a hablarles básicamente, a dejarles dos mensajes. Un primero es que aquí se ha venido hablando de aprendizaje permanente en educación superior. Y nosotros consideramos que hay una serie de habilidades, de competencias que hay que desarrollar en la educación básica para poder que esto en educación superior o después de que los estudiantes culminan el colegio pueda realmente ser una realidad. O sea, se necesitan unas condiciones personales bien particulares para poder que eso sea un éxito. Y por otro lado, los retos que le genera el aprendizaje permanente y el uso de las TIC a la educación superior, especialmente a las facultades de educación. Aquí de los presentes, por favor levanten la mano quienes en sus universidades tienen programas de educación, de formación inicial de maestros. Bueno, más o menos, yo creo un poquito más de la mitad. Porque creemos que ese punto es importante. La formación inicial de maestros es un tema bien importante, y para el resto de universidades, tanto para las que tienen programas de formación de maestros como para las que no lo tienen, el desarrollo profesional continuo es algo que realmente ha estado bastante desatendido por parte de la educación superior. Básicamente se ha hecho a través de algunos programas de manera muy informal, otros que han sido, puestos en práctica por las mismas instituciones educativas de nivel básico y medio. Cuando hablo de educación básica y media, en Colombia tenemos la básica primaria, que va desde primer grado hasta quinto, la básica secundaria, que es de sexto a noveno, y la educación media, que es grado 10 y 11. ¿Sí? Entonces me voy a referir mucho en esos términos para que tengamos claridad al respecto. Bueno, la definición que tenemos de aprendizaje permanente es la que he tomado del trabajo que han venido realizando ustedes durante estos 3 años, no es ninguna diferente a esta, pero sí es importante que
la tengamos presente, porque a veces se nos vuelven las cosas o los conceptos, se nos vuelven parte del paisaje y se nos olvida de qué es que estamos hablando. Entonces, como para que la refresquemos. Por otro lado, quiero compartir con ustedes nuestra concepción o entendimiento de lo que es la competencia. Nosotros decimos lo siguiente: los conocimientos, o sea, el saber sobre algo, más la habilidad para poder hacer algo, eso nos da una capacidad, ¿sí? Entonces, yo sé cómo poner un tornillo, pero además puedo hacerlo, ya tengo la capacidad de poner un tornillo. Pero para poder hablar de competencia tengo que tener la actitud, tengo que tener la convicción de querer poner el tornillo, que si no lo quiero poner, pues simplemente tengo la capacidad, punto. Pero hasta tanto no tengo esa disposición de hacerlo, no tengo la competencia, que es más o menos lo que se ha trabajado incluso desde UNESCO, que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. No es nada diferente a ese modelo de competencias, que entre otras es el modelo de competencia que se usa en Colombia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Y esto tiene una cosa bien importante, y es este contexto. O sea, no es esto en el aire, sino que esto tiene que estar en un contexto determinado. Y ese es un tema bien importante, el del contexto. Bueno, el punto que me trae aquí a hablarles hoy tiene que ver con este tema que ustedes trataron y ya hace, creo que algo así como año y medio en la sesión 5 trataron el tema de TIC, y de allí hay una producción bien importante de documentos, de los cuales pues yo les he hecho una revisión, y buena parte del trabajo que ya han hecho ustedes se va a ver reflejado aquí en esta presentación. No está en contravía para nada. Nuestra propuesta, tanto cuando hablamos de aprendizaje permanente como uso de TIC en el aula, cuando lo hablamos de TIC en el aula tanto para educación básica y media como para educación superior, es que las TIC deben tener un propósito cuando se insertan en procesos educativos. O sea, no hacerlo con un propósito educativo claro. Muchos le llaman uso pedagógico de las TIC, o uso de las TIC con un propósito educativo, o uso educativo de las TIC, en fin, es básicamente lo mismo. Pero cuando no se hace de esa manera, se cae en lo instrumental, o sea, que es aprender a usar las TIC como un fin en sí mismo, y de eso no se trata, definitivamente, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, la gran mayoría estamos de acuerdo, que ese no es el uso que se le va a dar a las TIC. Entonces viene la gran pregunta: bueno, entonces, ¿cómo hacer el asunto un tanto práctico para los docentes que puedan enriquecer sus actividades de aprendizaje con el uso de las TIC? Porque ese es el otro tema que hemos encontrado también a lo largo de todo el trabajo que hemos realizado en estos años, y es que muchas de las cualificaciones o el desarrollo profesional de los docentes que se ha realizado especialmente en Colombia, hemos identificado que no tiene un efecto duradero, porque cuando se hacen estas cualificaciones se saca al maestro, al docente o al profesor, dependiendo del nivel, de su contexto, se le saca de su contexto. ¿Y qué sucede? No se le habla de mejorar o de enriquecer lo que él ya viene haciendo sin las TIC, y de sacar el mejor partido de estas herramientas para que sus estudiantes aprendan más y mejor, sino que los llevan a un contexto totalmente diferente, totalmente alejado de su práctica diaria, y luego el docente, cuando regresa a su práctica diaria, no sabe cómo traducir eso que le dijeron allá en lo que él hace aquí, y ahí se genera una disrupción un quiebre bastante grande, que muchos docentes no saben cómo lidiar con eso.
Entonces hay una propuesta de ver las TIC de acuerdo a las funciones que cumplen dentro del aprendizaje, y esto es un par de autoras estadounidenses que han identificado estas 8, pueden ser más, pueden ser menos. De hecho, hoy quiero hacer énfasis en 4 de ellas. La ubicuidad que nos dan las TIC hoy, específicamente con los dispositivos móviles, el aprender en profundidad, o sea, sobre un tema, la colaboración y la investigación. Investigación en términos de solucionar problemas de información, no investigación dura como lo que se plantea en la educación superior, pues proyectos de grado y cosas de ese estilo. En cuanto a la ubicuidad, se trata de aprender dentro y fuera del aula y hacerlo todo el tiempo. Y esto lo está permitiendo cada vez con mayor claridad los diferentes dispositivos móviles que encontramos en el mercado, tanto dispositivos móviles que provee la institución educativa como dispositivos móviles que los mismos estudiantes ya tienen en su vida diaria. Estamos hablando desde móviles, desde teléfonos celulares hasta computadores portátiles. Ahí hay toda una gama pasando por tabletas, etc. El hecho de poder acceder a internet inalámbricamente, eso es otra historia. O sea, una cosa es cableado y otra cosa es inalámbrico. Eso nos da una movilidad enorme. Quienes aquí están usando computadores y tienen su computador conectado a internet y en cualquier momento pueden acceder a hacer una tarea, hacer la otra, responder un correo, tomar notas de lo que se está diciendo aquí, en fin. Eso es un uso absolutamente válido de un dispositivo que, conectado a internet y usando muchas herramientas que utilizan la nube para hacer almacenamiento, realmente pueden generar un muy buen maridaje, como dicen aquí ustedes con los vinos, porque amplía las posibilidades que tiene el dispositivo mismo con todas aquellas funciones que están en la nube. Y el otro tema es el de la participación en redes sociales. Especialmente en la educación básica, los docentes son muy reacios a siquiera considerar el tema de usar redes sociales en sus procesos de aprendizaje. Pues por la misma razón que les preocupa el copy and paste. Es exactamente la misma cosa, porque dicen, si dejo que hagan esto, pues entonces lo que van a hacer es otra cosa. Pero lo que no se han preguntado es, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo proponerle a mis estudiantes para que eso no suceda? Y para que realmente se use con responsabilidad y se use realmente las herramientas para lo que son y con lo que son. Y esto está generando una situación bien desafortunada, diría yo, y es el hecho de que los estudiantes están teniendo prácticamente doble personalidad, una en el colegio y otra fuera del colegio. Cuando están en el colegio o están en la universidad y el docente controla el tema de las redes sociales, ellos no tienen ninguna cuenta en ninguna red social. Al minuto que salen, ya están en todas. Y después de que salen del aula, todo el tiempo están conectados. Y con un móvil, ustedes lo saben perfectamente, tienen acceso a todas las redes sociales en un solo aparatito. El otro tema importante que creo que es bien crucial para el aprendizaje permanente, para este desarrollo, tiene que ver con el aprender en profundidad. Hoy se le está generando un problema complicado a los docentes, a los profesores y en todos los niveles, y es en lo que tiene que ver con lo disciplinar. Si el docente basa su enseñanza en conocimientos, cuando el estudiante tiene la posibilidad de acceder a nuevos materiales, a nueva información, que incluso no la posee el docente mismo, se le complica la vida enormemente en el aula, porque hay momentos en los que el estudiante tiene más información que el mismo profesor, ¿sí? Entonces, por esa es una de las razones, cuando se integra TIC en procesos educativos en todos los niveles, ya no podemos trabajar
en base al conocimiento únicamente, sino que el docente tiene que movilizar otro tipo de estrategias y desarrollar otro tipo de competencias. No se puede quedar únicamente en lo del conocimiento, ¿sí? Porque rapidito el estudiante le sale con cosas inclusive mucho más actualizadas en este campo, como son por ejemplo la posibilidad de acceder a fuentes primarias, contrastar informaciones o puntos de vista, incluso de lo que el mismo docente ha dicho en el aula, evaluar fuentes de información. Eso es una habilidad supremamente importante hoy día, poder reconocer cuál es la mejor información, cuál es la pertinente y poder contrastarla con otras informaciones para tomar una decisión de cuál es la que le va a servir para construir nuevo conocimiento. Y otro tema importante es el de representar conocimiento. Aquí estoy hablando de herramientas por el estilo de los mapas conceptuales, por ejemplo, que sirven para representar el conocimiento ganado o la información, organizar la información que se ha recopilado a lo largo de una investigación, de una indagación, llamémosla para no confundirla con el término investigación, una indagación en el aula. El otro punto es el de la colaboración y el aprender con otros. Este es otro tema supremamente importante en el aprendizaje permanente, porque es que ya no podemos ser islas, ya no somos islas en las cuales los estudiantes aprenden en soledad, aprenden aislados. No, ya se trata es de que aprendan unos con otros. Y bueno, las TIC allí cumplen un rol bastante importante. El tema de las videoconferencias, de la elaboración de documentos colaborativamente. Muchos de los estudiantes hace algunos años, hace 5 o 10 años, los estudiantes regularmente uno escuchaba mucho que se iban a reunir para hacer el trabajo. ¿A qué horas nos reunimos y en la casa de quién? ¿O dónde? Hoy día ya no es ese tema de que dónde nos reunimos y cuándo nos reunimos, no, ya eso está allá en la nube y cada quien desde su sitio accede a los documentos, trabajan colaborativamente, construyen los documentos en línea y de manera simultánea y pueden ver qué escribió cada uno, qué participación tuvo cada uno. Y este tipo de herramientas le permite inclusive al maestro, le facilita la evaluación, porque sabe realmente, cuando mira el documento, sabe cuál fue la intervención de cada uno de los participantes de un trabajo en grupo. Y el último punto es, de estos que se han identificado como funciones esenciales para el aprendizaje, que cumplen las TIC, tiene que ver con la investigación. Investigación entendida como competencia para manejar información, que es entender cuál es la pregunta. Por ejemplo, ayer surgía también una conversación en este sentido, o esta mañana, creo en el desayuno, que al hijo de Vladimir le pusieron una tarea, está en la escuela, que investigara sobre la Revolución Francesa. Eso no es una pregunta. Y eso puede ser una cosa así de pequeñita o puede ser la enciclopedia de la Revolución Francesa. Hay que partir de preguntas que orienten la indagación. Si yo les digo, vayan e investiguen sobre Cristóbal Colón, pues el muchacho perfectamente, ley del menor esfuerzo, están los apellidos, nació, murió, vivió y 4 o 5 highlights de las cosas más importantes de su vida y salió para pintura. Pero si formulamos preguntas, y esto funciona en todos los niveles, ya la cosa no es tan sencillo, depende de la pregunta. Luego hay que elaborar un plan de investigación, acceder a las fuentes más pertinentes y a las fuentes más válidas, pero ahí hay que aprender a identificar cuáles son, a evaluar fuentes de información en internet. Hay que recopilar información y a veces se vuelve tan inmanejable lo que hemos recuperado de internet que después ya no le podemos hacer un análisis a eso porque es tal la cantidad de información que es imposible hacerlo. Entonces también ahí hay que usar unas estrategias para poder
encontrar un camino que nos ayude luego en el paso de análisis. Sí, usar herramientas estilo, por ejemplo, Evernote o algo por el estilo, que nos permita ir clasificando la información que vamos encontrando de manera que luego el análisis se facilite. Y luego sintetizar la información y presentarla en la forma de un producto que evidencie realmente los aprendizajes. Ahora quiero referirme a los desafíos o oportunidades. Todo va a depender del punto desde el cual lo miremos, que le presenta el aprendizaje permanente con el uso de TIC a la educación superior y muy concretamente a las facultades de educación. Hay uno primero y es en el desarrollo profesional y en la formación inicial. Bueno, el de la formación inicial sí es exclusivo de las facultades de educación que forman maestros, pero el del desarrollo profesional me parece que es algo que ha estado bastante desatendido por parte de las instituciones de educación superior, y que ahí hay un filón muy importante para contribuir a que realmente tanto el uso de las TIC como el aprendizaje permanente haga un match y realmente los docentes puedan utilizar esas herramientas como debe ser, ¿sí? No se está dando mejor dicho, no se está haciendo una oferta desde las instituciones de educación superior que responda a la magnitud de la situación. Si ustedes miran en cada uno de sus países, por número de personas que trabajan en el sistema educativo, muy probablemente sea la segunda o tercera fuente de contratación. Va a depender mucho del país, pero indudablemente es una de las primeras 5 fuentes de contratación en cualquier país, el tema de los maestros y de los docentes y de los profesores en todos los niveles. Ahí hay una oportunidad bien importante de contribuir a que realmente esto sea una realidad. Ahora, ¿por qué ese tema? ¿Por qué es tan importante el tema de las TIC y unirlo con esto del aprendizaje permanente? Porque, por un lado, nos están poniendo al alcance una cantidad de información que antes no existía. Por el otro lado, la sociedad está demandando nuevas competencias de las personas en materia de TIC. Y esas nuevas competencias deben ser atendidas por una educación escolar de calidad. Y por el otro lado, cada vez las herramientas son de más bajo costo. Si ustedes se ponen a pensar en el último dispositivo que compraron, digamos el último computador portátil, y lo que les costó, y se van 5 o 10 años atrás, ¿qué les daban por esa misma plata en cuanto a máquina? Y se van a encontrar que el cambio es abismal, porque esto va caminando a una velocidad enorme. Pero lo más importante es que esos dispositivos se vean como herramientas de la mente, como unas herramientas que realmente me van a ayudar a potenciar unos aprendizajes. Así como el microscopio es una herramienta fundamental para un bacteriólogo o una bacterióloga, o como el telescopio es una herramienta fundamental para el astrónomo, para cualquier estudiante disponer de estas herramientas va a ser también fundamental. Pero eso debe estar acompañado de investigaciones sobre el aprendizaje, sobre cómo aprende. Yo no puedo tener un entorno de aprendizaje, introducirle las TIC y quedarme como si nada, como si todo siguiera exactamente igual. No, para empezar, si yo voy a usar TIC y no propongo la actividad adecuada como debe ser, tan pronto los estudiantes prenden sus dispositivos, yo ya perdí el control. Y si no pude hacerles una muy buena propuesta de aprendizaje, ya, o sea, paguemos y vámonos, porque ese día no hice nada. Este es un modelo que hemos desarrollado para esto que llamamos nosotros enriquecer los ambientes de aprendizaje con el uso de las TIC. Y esto es en educación escolar. Hemos considerado que hay 5 puntos que deben impactarse.
Si no se impactan estos 5 puntos, es realmente difícil que pueda lograrse un trabajo que realmente conduzca a una transformación de los procesos educativos mediante el uso de las TIC. Y esos cambios revolucionarios que vimos allí, que facilitan la creación de esos ambientes de aprendizaje enriquecidos, mire que están teniendo un impacto bien importante para las facultades de educación, y es lo siguiente. Hemos oído hablar de los nativos digitales y estemos o no de acuerdo, simplemente pensemos en lo siguiente, que son personas que nacieron después de 1985, el concepto que tengamos de ellos, simplemente esta fecha es importante. Pues resulta que hoy por hoy esos estudiantes que nacieron, o esas personas que nacieron después de 1985, ya están entrando a la formación inicial de maestros, a las facultades de educación. Ya todos los muchachos que están llegando hoy a las facultades cumplen esta condición. Pero adicionalmente hay procesos de cualificación o de desarrollo profesional, ¿sí?, a la cual están accediendo o tratando de acceder docentes análogos que muy poco conocen de TIC o que no les interesa conocer de las TIC, y docentes en ejercicio que ya son pues realmente muy jóvenes y entonces están tratando de acceder a esas cualificaciones. Y ahí el punto es cómo el uso de las TIC en la educación puede ayudarnos a promover la construcción de modelos pedagógicos mediados por las TIC. Ahí los principios educativos deben empezar a primar sobre los técnicos y sobre los tecnológicos, porque lo contrario nos conduce a un problema de instrumentalización bastante serio. Entonces, la oportunidad número 1 o el desafío número 1 es tanto en el desarrollo profesional como en la formación inicial. En el desarrollo profesional con las TIC podemos aprovecharlas para establecer redes de práctica, para compartir y elaborar recursos educativos, para elaborar proyectos de clase, para sistematizar experiencias, para trabajar el tema de competencia en manejo de información, para realizar cursos tanto formales como informales. Y en formación inicial, para aprender en profundidad, para trabajar el tema de competencia y manejo de información nuevamente, para conocer prácticas innovadoras, no estemos inventándonos la rueda en cada tiro, no. El elaborar estos proyectos de clase y compartirlos nos conduce a conocer esas experiencias exitosas, a crear reputaciones digitales, eso es bien importante hoy día, a acceder a cursos formales o informales, nuevamente en ambos casos aplica. Y por el otro lado, el desafío o oportunidad número 2 es el promover el aprendizaje permanente con los estudiantes. Entonces aquí el tema importante es cómo formamos docentes de las facultades de educación para que promuevan o implementen instancias de aprendizaje permanente con sus estudiantes. Y aquí nos encontramos con este concepto que es bien importante, que es el del aprender a aprender, que eso sí es una competencia. Yo puedo desarrollar la competencia de aprender a aprender. Y ahí estamos pues hablando de estos temas que son bien importantes, que es poder aprender a identificar necesidades de aprendizaje, a elaborar planes personales de aprendizaje, a utilizar estrategias de aprendizaje autónomamente. O sea, todo esto es con esta palabrita clave, autonomía. Aprender en profundidad, perseverar en el aprendizaje y ser autodisciplinado, a resolver problemas de información, a ser capaz de autoevaluar sus propios aprendizajes, saber si ya llegué al punto que debo llegar, ya tengo un aprendizaje o no, ya puedo resolver un examen o no. Y por último, y relacionado con esto, quiero hacer mucho énfasis en este tema de resolver problemas de información. ¿Por qué? Este es un modelo que hemos desarrollado, incluso tiene metodología y todo, para resolver problemas de información. Y esta es la buena parte de la solución a aquel temor que tienen los docentes en todos los niveles del famoso copia y pegue. Porque el investigue sobre la Revolución Francesa
nos va a llevar necesariamente, eso pasa directo por un copia y pegue. El formular preguntas, definir problemas de información, luego buscar y evaluar la información, hacer el plan de investigación, analizar eso que encuentro y sintetizar todo eso que encontré, me aleja de ese modelo de pasar por el copia y pega. Y realmente aquí sí estamos ante un proceso de construcción de conocimiento. Antes de terminar, ya termino con esta propuesta, quiero recapitular sobre los dos temas principales. Uno es los dos desafíos que genera las TIC y el aprendizaje permanente para las instituciones de educación superior, tanto desarrollo profesional como formación inicial de maestros. Pero además que en esa formación inicial de maestros los egresados de esos programas puedan promover instancias de aprendizaje permanente con uso de TIC en sus estudiantes. No es solo ellos para su, digamos, su uso personal, que es que yo aprendo por toda la vida y eso me va a servir un montón, sino que yo también lo puedo promover entre mis futuros estudiantes. Y esta propuesta yo creo que podría ser un tema, podría ser para la red que acaba de constituirse, y es la de promover la elaboración consensuada de un marco de referencia que permita evaluar resultados en el aprendizaje en sistemas educativos formales y no formales. Tenemos una experiencia muy cercana y muy... hace poco pasó, y fue con el pensamiento computacional, y se generó el concepto de pensamiento computacional, se vendía la idea, y todos los docentes estaban de acuerdo que eso había que ayudar a los estudiantes a desarrollarlo, pero la pregunta del millón era ¿cómo? Hasta que no se generó un marco de referencia que hizo una definición operativa de ese pensamiento computacional, que los docentes podían decir, ah, entonces yo lo que hago es que modifico esta actividad que ya realizo en la clase con esto, y con esto estoy ayudando a desarrollar tal o cual parte de esa competencia. Ahí fue la solución. Entonces básicamente es lo mismo, es ayudarles a los docentes de educación básica y media a que puedan incluir dentro de sus actividades diarias de clase el tema del aprendizaje permanente y del uso de las TIC. Bueno, y con esto concluyo, y ahora podrán hacer las preguntas a las que haya lugar, luego que vengan los demás ponentes del día de hoy. Muchas gracias.